¿Qué tal, amigos? La entrega de hoy va dedicada al análisis, al balance de la formación que Movistar va a presentar en la temporada 2024 y que está prácticamente cerrado en lo que al roster del equipo y de los corredores se refiere, fundamentalmente también con cambio en la dirección que tanto Iván Velasco como Xavier Muriel van a llevar a cabo en sustitución de Pachi Vila, que vuelve a la formación alemana del equipo Bora. Bueno, no es que haya cambios especialmente significativos en Movistar, pero es evidente que se han producido bajas y altas que en cierto modo pueden modificar considerablemente el equipo o el rendimiento del equipo. Ya se verá, porque una cosa es la teoría, como decimos siempre, y otra bien distinta es la práctica, ¿no? Pero bueno, digamos de entrada que Movistar va a penar con la ausencia de Carlos Rodríguez. No olvidemos que este corredor estaba comprometido en su momento, de hecho había firmado un preacuerdo con el equipo Movistar para militar en la escuadra de Telefónica en las próximas temporadas, pero, como ya contamos en su día, con una cláusula adicional en la que si Ineos le reclamaba con la oferta de considerarse oportuna, etcétera, pues podría aceptarla previo pago de la indemnización correspondiente por parte del equipo británico a la formación española. Bueno, las cosas en ciclismo son así. Es verdad que Ineos en un momento determinado estuvo dubitativo en torno a la renovación de determinados corredores. Se especuló con aquella llegada de Renko Evenepoel, etcétera. Bueno, más que especular, se obedecía a esa circunstancia, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy prácticamente han estado renovando corredores, incluso alguno, como el australiano Luke Plapp, se le ha marchado para volver a la formación australiana del Jayco. Bueno, de lo que estamos hablando, en resumidas cuentas, es de que Carlos Rodríguez no pudo venir y que creo que hubiera sido un refuerzo muy importante para Movistar. Estamos hablando de un ciclista muy joven, un ciclista ya con el punto necesario para competir en las grandes vueltas, como lo ha demostrado en ese puesto de privilegio en la pasada edición del Tour de Francia, y hubiera sido quien realmente le hubiera dado un plus a mayores verdaderamente importante y significativo para Movistar. No solo en lo que hace las vueltas por etapas, también es un corredor que se puede defender en las clásicas, en cualquier tipo de carreras, en vueltas de una semana, etcétera. Pero, como decimos siempre, lo que pudo haber sido y no fue, no puede ser tampoco sinónimo ni síntoma de lamentaciones. Hay lo que hay, y dentro del presupuesto limitado en comparación con otras grandes formaciones del World Tour, Movistar se tiene que mover con lo que llega, ¿no? Y hay que decir que si lo de Carlos Rodríguez fue el sueño de una noche de verano, otras ausencias también van a ser muy importantes, ¿no? Yo creo que la primera y más significativa es la de Matteo Jorgensen, el corredor norteamericano que va a correr en las filas del Jumbo y que ha sido un referente del equipo, corredor en franca progresión, capacitado y apto para cualquier tipo de carrera, tanto en las clásicas como en las vueltas por etapas, buen escalador, buen clasicómano. Un refuerzo que creo que es muy importante para Jumbo. Ya veremos si en la formación holandesa se le da o no el recorrido que pudiera haber tenido, tal vez en Movistar, ¿no? La otra ausencia es la de Carlos Verona, otro de los hombres que estaba comprometido con el equipo de Ineos y que a última hora pues, ha tenido que buscarse las habichuelas en otro equipo. Quiso, de hecho, Movistar a última hora repescarle, ¿no? Porque en principio, bueno, pues es el tipo de corredor notable de los patricios, digamos, de los equipos modestos que presupuestos más limitados no pueden aguantar. A ver, es rigurosamente cierto, y esto es incuestionable, que la política de Movistar ha estado muy errática en lo que a corredores jóvenes se refiere. Y cuando han llegado a por Carlos Rodríguez, pues desgraciadamente tampoco se ha podido formalizar la operación, ¿no? Pero no es casualidad los últimos pasos de Arrieta, el chaval, el hijo de José Luis Arrieta, que se va a correr a la estructura del UAE, un corredor con enorme futuro. No es normal ni siquiera el caso de Markel Beloki, el hijo de Joseba, que con 18 años va a hacer sus primeros pinitos en el equipo de Education First. No digamos ya los casos anteriores, ¿no? El caso de Juan Ayuso, el caso del mencionado Carlos Rodríguez, si me apuráis un poco el caso de Raúl García Pierna, que en un momento determinado otro corredor con enorme futuro, parecía ligado a Movistar y a última hora recalado en el equipo de Arkea, tal vez pensando que ahí pueda tener un poquito más de opciones o una mayor libertad de calendario, no lo sé. El caso es que por unas razones u otras, y no siempre económicas, Movistar ha fallado descaradamente la contratación de jóvenes corredores, aunque es verdad que alguno ha incorporado y ojalá que por ahí puedan encontrar el camino, ¿no?
Pero digo que salvo los jóvenes, la clase media no se puede mantener. Por ahí han pasado infinidad de corredores que hoy son corredores importantes en otros equipos, ¿no? Empezando por los hermanos Herrada en su momento, o por los Izaguirre, en fin, corredores que no pueden aguantar, o a los que no puede aguantar una estructura más limitada económicamente porque reciben ofertas importantes. Castroviejo en su día, de Ineos, etcétera, ¿no? Ahora Verona por parte del Lidl Trek. Pero es evidente que la pérdida de estos hombres significa una pérdida de potencial del equipo. Y Verona, evidentemente, es una pérdida muy notable. No diría que tanto la de Óscar Rodríguez, porque no ha tenido un rendimiento muy bueno. Se marcha Ineos, otro corredor para la formación británica, en la que va a haber 4 españoles la próxima temporada, pero era un buen escalador que no ha rendido tal vez al nivel esperado y que, sin embargo, bueno, tal vez como gregario ejerza o tenga un papel más distinguido dentro del equipo de Ineos, eso está por ver. Bueno, son las ausencias más significativas, amén de los hombres que naturalmente van a poner el punto final a su carrera. El caso de Imanol Erviti, una trayectoria descomunal, con sus 39 años, prácticamente 20 temporadas toda su vida en la formación de Eusebio Unzué, o el caso de José Joaquín Rojas, muy parecido. El murciano con 38 años también dice adiós, va a pasar a ser director del equipo y salvo las 2 primeras temporadas que estuvo en el Liberty, toda su trayectoria ha estado ligada a Movistar y muy cercana a Alejandro Valverde. Con ello se marcha también Lluís Mas, que va a formar parte de la estructura y además como director del nuevo equipo que se va a crear de categoría continental, el Illes Baleares. El Islas Baleares, que fue en su momento sponsor principal. Recordad aquella victoria de Alejandro Valverde con Mancebo en tercera posición, los 2 integrantes del equipo de Islas Baleares, precisamente en Courchevel, ante el mismísimo Lance Armstrong, ¿no? Bueno, pues son los corredores que se marchan y todos los años tiene que haber ausencias y todos los años hay retiradas y en estos casos de corredores muy ilustres. Pero bueno, de lo que hablamos es de la renovación del equipo, de las caras nuevas que llegan, del asentamiento, que creo que es lo más importante, de corredores ya con cierto oficio que están madurando. Y entre las caras nuevas, la primera y más significativa es la de Nairo Quintana. Le hemos dedicado una entrega a la figura del colombiano rescatado por Eusebio Unzué para el World Tour. Una noticia magnífica que yo creo que nos llena de ilusión y de expectativas y en general de satisfacción a todos, porque como he comentado ya en algún vídeo anterior, no se merecía este trato ni tener que salir por la puerta de atrás. Vamos, con 34 años tampoco es un corredor que vaya a oler las mejores flores de una carrera espectacular, pero puede tener su presencia. Ojalá esté al nivel que estaba hace un año cuando terminó sexto en el Tour de Francia, porque entonces puede ser un corredor importante incluso para conseguir puntos, carreras de una semana, etapas en grandes vueltas, etcétera. Descubrir a estas alturas la categoría y el talento de Nairo Quintana es innecesario, ¿no? Pero creo que fundamentalmente puede ser un hombre muy importante. Ya veremos cuando Movistar dé a conocer un poco las intenciones o el calendario, si Nairo va a estar en apoyo de Enric Mas, se supone obviamente en el Tour de Francia, si puede llegar a ser un líder. Tendrá a la carretera en los primeros meses que ir diciendo cuál es la condición de Nairo en el Giro de Italia, o si ahí, por ejemplo, también puede ser una baza a jugar junto a, bueno, pues junto a los colombianos, ¿no? Porque en el Giro de Italia especialmente pues tiene que estar otra vez Rubio, que lo ha hecho francamente bien en anteriores ediciones, con victoria, recordamos, importante el año pasado. Tiene que estar, o debería estar Fernando Gaviria, para ganarse el sueldo y para intentar continuar a un cierto nivel. Ya veremos incluso si Iván Sosa, ¿no? Pero bueno, quiero decir, el concurso de Nairo Quintana per se es importantísimo para Movistar por lo que representa de imagen. Es un fichaje enorme, dada sobre todo la presencia de Telefónica en Sudamérica, en Colombia, pero especialmente dada la inquina, voy a decir, que cierto sector de la afición colombiana estaba echando contra Movistar tras los últimos acontecimientos de años pasados, lo de Quintana, lo de Miguel Ángel López, etc. Así que por ahí yo creo que lo de Nairo es una noticia magnífica, ¿no? Pero claro, no es el único. Con él vienen 2 corredores muy importantes, muy importantes. Sinceramente creo que pueden cubrir bien las ausencias de Verona y la ausencia de Jorgensen, ¿no? Ya veremos en qué medida Luns Davide Fórmolo, que ya sabemos que es un corredor de cierto nivel, puede ser un líder para el Giro. No creo que Movistar vaya a ir al Giro de Italia a ganar el Giro, no tiene por qué ir con un líder sólido, tiene que ir con corredores como Nairo, como Rubio, como Fórmulo, que tengan su presencia, que busquen victorias de etapa, que
que alcancen protagonismo, porque está claro que ahí no se va a mover nunca Movistar, por más especulaciones que hagamos los demás, de si a Enrique le vendría bien el Giro o no. Enrique más va a hacer, salvo hecatombe o circunstancia anormal, va a hacer la Vuelta y el Tour, porque es donde Telefónica tiene puestos los huevos, porque son los dos grandes eventos. El Giro de Italia es una carrera preciosa, pero no tiene la difusión y la divulgación, y menos mal que la damos en Eurosport, que tienen las otras dos carreras, ¿no? Así que por ahí no va a haber ninguna duda. Digo, en el Giro tiene Movistar que poner de manifiesto el potencial de corredores llamados a hacer una buena carrera. Y el otro gran fichaje, Rémi Cavagna, corredor francés conocido como la locomotora de Clermont-Ferrand, que viene de la estructura del Quick Step, donde ha conseguido muy buenos resultados, un corredor magnífico, contrarrelojista, que puede darle victorias al equipo, que puede hacer un trabajo impagable a la hora de defender también los intereses en las grandes vueltas, etcétera. Bueno, yo no voy a decir que por ahí mejore el equipo, pero me da la sensación de que empeorar no empeora. Vamos a ver también cuál es el rendimiento tanto de Fórmula como de Quintana, como de Rémi Cavagna, ¿no? En cualquier caso, yo creo que más allá de eso es importante hacer referencia de los corredores nuevos que llegan, ¿no? Corredores como Javi Romo, que a sus 24 años, el corredor que estaba en las filas del Movistar, es un ciclista con entidad y un ciclista capaz de protagonizar batallas y escapadas, un ciclista muy completo al que hay que tener en consideración. Podríamos hablar de Pelayo Sánchez, el burgalés que estaba en las filas del equipo del BH, del Burgos BH, que también con 23 años, qué tapón soltó en la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España, no lo olvidemos, este asturiano que tiene buenas condiciones de escalador, que tal vez también tenga su oportunidad en carreras de una semana o en vueltas menores y que también podría ser obviamente un apoyo. Amén de que estamos hablando de un ciclista en progresión. Cuando un ciclista está en progresión, por lo menos hay que dejarle la expectativa de que sea mucho más de lo que es. Pero ya con lo que es, podría ser una señal de apoyo importante para el equipo, como Carlos Canal, el gallego que estaba en las filas y en la estructura del equipo de Euskaltel, que tiene solo 22 años y que, en fin, me parece un ciclista con punta de velocidad, viene del ciclocross, muy joven, está aprendiendo el oficio, está rindiendo a buen nivel, corredor de equipo que también le puede dar puntos, ¿no?, a la formación. Hablamos de John Barrenechea, un tanque del Caja Rural, otro de los fichajes del equipo y un ciclista creo que con el suficiente atractivo como para tomar ese posicionamiento de corredor de fugas, de corredor de escapadas, de rodador, de gente que puede tirar, ¿no? Todos jóvenes, como Manlio Moro, es el corredor más desconocido, un pistar de lujo, que vamos a ver qué rendimiento puede ofrecer dentro italiano, viene del equipo del ZAF, de Euromóvil, un ZAF que a mí siempre me recuerda mucho la figura del equipo por los colores, así en verde el triángulo y rojo y blanco en franjas verticales, de un equipo histórico que hubo allá en los años 70 que se llamaba el Brooklyn, en el que militaba Roger de Bleming, que precisamente tenía una indumentaria bastante parecida, aunque quiero recordar entonces, sí, el triángulo en el pecho pectoral era de color azul. Pero bueno, esos son los nombres, ese es Moro, el fichaje que vamos a ver, porque este es el más joven de todos, con 21 años, que es lo que nos pueden ofrecer, ¿no? Sopesada así la plantilla, podría decirse que es un equipo que necesita sobre todo, al margen del rendimiento de estos veteranos más hechos y de la expectativa de crecimiento de los jóvenes, entre los jóvenes no puedo por menos que hablar de Iván Romeo. Iván Romeo, fichado el año pasado, es, digamos, entre comillas, el único acierto pleno de un jugador, de un corredor muy joven de los que ha fichado, el único que ha fichado realmente Movistar, con una perspectiva de futuro interesante, ¿no? Creo que es un magnífico contrarrelojista, lo ha demostrado en los mundiales, tanto en la prueba en línea, en la prueba contrarreloj, en categoría sub-23. Es un tallo de 1,90 prácticamente, un ciclista, en fin, yo creo que llamado a hacer cosas muy importantes y en el peor de los casos a ser un corredor de equipo fantástico, pero yo le auguro, despide muy buenas sensaciones Iván Romeo. Y cuando digo que la perspectiva del equipo tiene que estar centrada fundamentalmente en lo que hay, es porque en Movistar hay corredores de buen nivel que no han dado por unas u otras razones. No sé si ha sido por el rendimiento global del equipo, por el trabajo realizado. Uno siempre tiene la expectativa de que
de que haya un rendimiento superior. Estoy hablando, por ejemplo, de Alex Aramburu, corredor de clásicas con punta de velocidad importante. Estoy hablando de Iván García Cortina, al que no vamos a descubrir a estas alturas, pero que es cierto que no está cumpliendo las expectativas que se marcó en un primer momento, donde parecía un corredor capacitado para pelear entre los mejores de una Paris-Roubaix o de un Tour de Flandes. Y bueno, pues estamos hablando, en resumidas cuentas, de corredores que ya han demostrado que tienen condiciones. Oyer Lazcano, el actual campeón de España, es un percherón de padre muy señor mío, un corredorazo soberbio, que también tiene que dar un gran rendimiento en las clásicas. Yo creo que aquí está un poco el principal déficit del equipo, que no tiene la estructura necesaria ni la mentalidad históricamente de pelear en las clásicas, en las pruebas de un día, y que sin embargo tiene corredores muy buenos. Yo no los voy a comparar con las estrellas del pelotón, pero no tienen mucho que envidiar. Tienen que envidiar conocimiento, experiencia, oficio, una serie de circunstancias que van más allá de la condición física o de los números y los valores que tienen los corredores. Aramburu, García, Cortina y Lazcano son tres corredores bastante importantes a los que el equipo puede sacar un rendimiento notable. Bueno, no quiero hacer excesivamente extenso este vídeo y esta entrega, porque a fin de cuentas no es sino reflexionar un poco sobre las posibilidades que pueda tener el equipo. Un equipo que sí está sentado en el World Tour, tras el despiste de hace un par de años. Este año ya se han recuperado un poco las cosas, las posiciones. Ahí en la décima no parece que vaya a correr riesgo el equipo de estar otra vez en los puestos de descenso, ¿no? Nos quedan 2 años todavía para llegar a los ascensos y descensos. Y también es verdad que este año, por unas cosas u otras, bueno, por una principalmente la caída de Enric Mas en la primera etapa del Tour de Francia, que le dejó fuera de combate, y su rendimiento, que no fue malo, pero tampoco bueno, en la Vuelta Ciclista a España, han mermado el verdadero potencial de un equipo cuyo rendimiento pasa por el Balear. O sea, ya sé que algunos le seguirán criticando porque no tiene ese carácter ofensivo. Cada corredor es diferente y hay corredores que son capaces de cambiar de mentalidad y hay corredores que cambian de mentalidad y no alcanzan idéntico rendimiento. Ya sabemos que Enric Mas, lo digo siempre, ¿no? Como le pasa a Mikel Landa, es un corredor al que le cuesta ganar una barbaridad. Entonces, claro, la pretensión que puede tener casi siempre es la de estar ahí entre los mejores, hacer un puesto de privilegio, buscar una oportunidad de victoria de etapa en una gran vuelta. Pero no es fácil cuando estás peleando por la general y sobre todo cuando estás peleando ante equipos tan poderosos y tan controladores como puedan ser el UAE o el Jumbo, ¿no? Pero, insisto, siempre soñando con la expectativa de que Nairo pueda levantar un poco el rendimiento y obtener victorias parciales y puntuales. La referencia es Enric Mas. Y no es una mala referencia, porque nadie le pide, teniendo, repito, el nivel de rivales que tiene enfrente. Creo que es la asunción que debería hacer una parte de la afición, siempre crítica y exigente con el Balear. No es un corredor que esté en condiciones de ganar una vuelta, ni ganar un Giro, ni ganar un Tour, siempre y cuando se vea con un Pogačar, se vea con un Roglic, se vea con un Vingegaard, se vea con un Evenepoel. Esta es una evidencia. Entonces, si a partir de ahí se tiene que plantear otros objetivos, pues no, pues no. Ojalá pudiera plantearse otros objetivos y decir, pues ha ganado esto, pero es un ciclista que puede tener un gran rendimiento en una Lieja-Bastogne-Lieja, en un Lombardía, 2 clásicas de alta montaña. Es un ciclista que tiene como objetivo estar en los podios de las grandes vueltas. Es un ciclista que podría el día de mañana encontrarse con la oportunidad de pelear, como tantos otros. Hay un montón, una decena de ciclistas, digamos, de parecidas características, ¿no? Que pudieran estar peleando por un Giro de Italia si no comparecen los actores principales. Por eso en el Giro de Italia hemos visto victorias de corredores, no voy a decir secundarios, pero los Hindley, los Theo Geoghegan-Hart, etcétera. Esa es la única oportunidad que el potencial enorme de UAE y de Jumbo y de sus grandes estrellas, o de Ineos, o de Sudal con Evenepoel, te pueden permitir en el día de hoy, no nos engañemos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de asumir las limitaciones, de ser conscientes de las opciones y posibilidades, de tratar de rectificar, si no este año que ya no hay tiempo, en lo sucesivo, los errores que se han cometido para no contratar a algunos de los jóvenes valores del ciclismo español, que eso es imperdonable y que lo van a llevar como rémora durante varias temporadas. Creo que Movistar tiene que dar un paso hacia adelante este año y que hay una plantilla equilibrada para estar peleando en la zona media, digamos, de la clasificación del World Tour,
y que, en fin, que le deseamos lo mejor, que sean protagonistas en carrera, siempre será una buena noticia para los aficionados, tanto para los aficionados españoles como para los aficionados colombianos, con esa representación de 4 ciclistas. Amén de la presencia de Vinicius Rangel, el corredor brasileño, porque hubo trabajo en el equipo. Bueno, ha habido otras bajas como Canter, como Holman, alemanes, etcétera, que no daban mucho rendimiento, pero hablando un poco ahora ya también del resto de la formación extranjera, recordar la presencia de Vinicius Rangel, corredor brasileño. Bueno, vamos a ver, son muy jóvenes. Abner González parece que no continúa, vamos, en el equipo, el campeón boricua, el campeón puertorriqueño. Y bueno, pues la expectativa también de algunos corredores extranjeros a los que no quiero dejar en un segundo plano, ¿eh? El año pasado, Johan Jacobs, corredor suizo, también un gran clasicómano, un gran corredor, otro hombre que tiene que estar al nivel de Aramburu, de Cortina, de Lazcano y compañía. Tuvo un problema físico muy serio, muchísimo tiempo parado, tiene que volver. Y lo mismo diríamos de Matías Nosgard, creo que es el ciclista más alto del pelotón, supera los 2 metros, otro corredor para las clásicas. Ahí es el punto, creo que clave. Lo demás depende mucho del rendimiento de la estrella, depende mucho del rendimiento de los rivales, obviamente, pero creo que el paso adelante que tiene que dar Movistar esta temporada, yo lo firmaría ahora mismo, es conseguir victorias parciales, es ser protagonista. No digo ya en las superclásicas, en otras muchas clásicas, en otras muchas etapas de vueltas pequeñas. Hay que eliminar un poco y, entre comillas, ese permanente aspirantazgo a ganar las carreras por etapas y, sin olvidar ese objetivo, sumar victorias, sumar triunfos, tener protagonismo, porque hay un plantel equilibrado de escaladores, de rodadores, incluso de velocistas, que tienen la obligación de estar peleando casi constantemente por la victoria en cada una de las carreras. Creo, en resumidas cuentas y para cerrar, que ha llegado el momento en que Movistar y la plantilla de Movistar y los directores de Movistar sean un pelín más ambiciosos y empiecen a creerse que no son menos que la inmensa mayoría de los rivales que están en el pelotón. Mucha suerte para ellos.